A veces, los síntomas más reveladores de la descomposición de una época no emergen de los grandes tratados de ciencia política, ni de los discursos oficiales en los congresos, sino de las expresiones más burdas y desinhibidas de las élites. En las últimas semanas ha circulado con insistencia en el espacio digital el fragmento de un podcast, uno más de esos espacios donde ciertos sectores, yo diría desclasados, y que se sienten voceros de la oligarquía económica, casi siempre jóvenes en el privilegio social, a quienes el lenguaje popular ha bautizado acertadamente como los Whitehicans, y que conversan al aire sin los filtros de la corrección política. Bueno, pues en esa mesa, entre risas y una frívola soberbia, se lanzaba una propuesta que a muchos pareció una ocurrencia estrafalaria: restringir el derecho al voto. Exigir exámenes de conocimiento, niveles de ingreso o certificados de contribución fiscal para poder acudir a las urnas. Quienes analizan la política desde la inocencia de la coyuntura, que son los más, suelen despachar estos episodios como meras estupideces de mis reyes o anécdotas de la ignorancia privilegiada. Pero en estos espacios de pensamiento crítico, cuando se presentan estos episodios de aparente meme intrascendente, tomamos el reto de mirar más profundo. Hoy analizamos la estructura del engaño fácil, de la aparente diatriba tonta, de la intrascendente y menor, como sus interlocutores, diatriba clasista, para profundizar en el análisis dialéctico de la democracia burguesa. En nombre de nuestro colectivo, libres, justos y dignos, de El Hijo del Ajolote, medios digitales, y de toda nuestra plataforma de pensamiento crítico, el de la Voz, Eleazar Guerrero, agradece su atención. Esto es Voces. Comenzamos. Voces. Columna de opinión política. Lo que atestiguamos ahí, en ese podcast, no es un exabrupto individual ni un error de dicción. Es el síntoma ideológico de una clase. Es la reaparición abierta del viejo anhelo del voto censitario del siglo XIX. Un sistema electoral que limita el derecho a voto solo a aquellos ciudadanos que cumplen con requisitos específicos de renta, patrimonio, nivel de ingresos o contribuciones. Es por demás decir que esta modalidad restringe la participación política, excluyendo a la mayor parte de la población. Pues en ese podcast de lo que fuimos testigos fue de la reacción natural de una élite económica que, al sentir que las mayorías populares ya no le resultan del todo dóciles en la arena electoral, decide cuestionar el principio mismo de la igualdad democrática. Porque mientras la democracia electoral les garantizaba la reproducción intacta de sus privilegios, esa élite se decía ferviente defensora de las libertades individuales. Pero en cuanto el voto popular amenaza con tocar las estructuras reales de la riqueza o la soberanía, la máscara de la tolerancia se cae, y reaparece el desprecio de clase en su forma más pura. No nos engañemos, no le temen a la ignorancia al pueblo, le temen a su autonomía política. Les aterra comprobar que el voto de un trabajador vale numéricamente lo mismo que el de un heredero de la oligarquía, aunque el sistema se encargue, en los hechos, de neutralizar esa igualdad en el ejercicio cotidiano del poder. Pero esto nos obliga a hacernos la pregunta incómoda. La pregunta que la democracia liberal prefiere esquivar. ¿De verdad el voto formal nos otorga igualdad? ¿O acaso esta indignación contra los Whitehicans nos está ocultando una trampa mucho más profunda sobre la naturaleza misma de la democracia burguesa? Y que no queremos ver. Para desenredar este nudo, debemos atrevernos a desmontar el mito fundacional de la democracia liberal moderna, la ilusión de la igualdad jurídica, expresada en la famosa fórmula: una persona, un voto. Se nos ha enseñado a venerar esa premisa como el ápice de la civilización, convenciéndonos de que, ante la urna, el ciudadano más humilde posee exactamente la misma cuota de poder que el magnate más acaudalado del país. Ilustremos esta trampa con un ejemplo gráfico e irrefutable. El día de la jornada electoral, Carlos Slim,
o cualquier otro representante del oligopolio financiero e industrial, acude a su casilla, espera su turno en la fila, muestra su credencial, recibe su boleta y marca una sola opción. En ese instante preciso, su voto vale numéricamente 1. Formalmente, en ese minuto, frente a la urna, su peso político es idéntico al de un campesino en la montaña de Guerrero, un obrero maquilador en Ciudad Juárez o una trabajadora del hogar en la Ciudad de México. Esa es la foto impecable, la fachada perfecta que la democracia burguesa le vende al mundo para tranquilizar las conciencias y legitimar su sistema. ¿Pero qué ocurre al día siguiente? ¿Qué pasa durante los 6 años posteriores a esa votación? En el ejercicio real del poder, esa igualdad se evapora por completo. La participación del magnate en el proceso electoral fue un hecho meramente anecdótico. Sin embargo, su capacidad para condicionar las decisiones del Estado a través del control de la infraestructura, las inversiones y el cabildeo directo es un factor sistémico y permanente. Aquel cuya decisión electoral valía un solo voto el domingo, el lunes tiene el poder de influir o vetar reformas, moldear presupuestos y presionar gobiernos. La democracia liberal le otorga al pueblo una igualdad política ficticia durante unos minutos, el día de la elección, mientras protege y profundiza una desigualdad económica feroz todos los demás días del año. Para comprender la profundidad de este engaño, es necesario rescatar la figura de Alexis de Tocqueville, pensador, historiador y politólogo francés del siglo XIX. Tocqueville no fue un revolucionario ni un crítico del capital, sino un observador agudo de la transición hacia la modernidad. Su pensamiento resulta fascinante porque logra diagnosticar las paradojas de la democracia liberal, justo en el momento en que ésta se estaba consolidando como el modelo hegemónico de Occidente. Sin embargo, para entender el verdadero valor de su obra no podemos hacer una lectura lineal ni complaciente. Como sugería el filósofo Walter Benjamin, se trata de cepillar la historia a contrapelo. Es decir, leer a los clásicos desnudando las contradicciones que la narrativa oficial pretende ocultar. Si leemos a Tocqueville a contrapelo, descubrimos que su análisis de la democracia estadounidense no es una apología del modelo, sino una advertencia temprana sobre sus devociones más peligrosas. En el primer tomo de La democracia en América, publicado en 1835, Tocqueville llega a los Estados Unidos fascinado por la igualdad de condiciones. Observa una sociedad incipiente donde la soberanía popular parece fluir sin las ataduras de las viejas monarquías europeas. Retrata la superficie brillante, la igualdad formal ante la ley que tanto encandila a los teóricos del liberalismo. Pero es en el segundo tomo, publicado en 1840, donde su mirada da un vuelco dramático y quirúrgico. Al analizar el desarrollo técnico y la división del trabajo, Tocqueville detecta el nacimiento de un monstruo inesperado dentro de la propia democracia, lo que él mismo bautizó como la aristocracia industrial. Tocqueville advierte con una frialdad pasmosa que la industrialización embrutece al obrero, al atarlo a una tarea mecánica, mientras eleva al dueño del capital, y concluye que esta nueva aristocracia del dinero es una de las más duras de la historia. Porque a diferencia del señor feudal, el magnate industrial le paga un salario al trabajador y no le debe nada más. Se desentiende por completo de su suerte humana. Ahí estaba la gran grieta. La igualdad política por arriba, enmascarando una oligarquía feroz por abajo. Aquí es donde debemos hacer un alto teórico fundamental. Alexis de Tocqueville y Karl Marx fueron contemporáneos. Respiraron el mismo aire convulso del siglo XIX, marcado por las réplicas de la Revolución Francesa y el estruendo de la Revolución Industrial. Es fascinante constatar cómo dos hombres de orígenes y proyectos políticos tan distintos atestiguaron exactamente el mismo fenómeno histórico. Por un lado, Tocqueville, un aristócrata liberal que viaja por los Estados Unidos, registra con preocupación sociológica cómo el ansia de igualdad desembocaba en la concentración del poder económico. Por el otro, Karl Marx, desde el exilio precarizado y observando las tripas del capitalismo fabril en la Inglaterra de mediados de siglo, teoriza esa misma realidad con el rigor del materialismo dialéctico. Lo que Tocqueville intuyó como una aristocracia industrial que degradaba al trabajador y concentraba el poder, Marx lo conceptualizó en El Capital como la burguesía adueñada de los medios de producción.
Una clase cuya acumulación de riqueza depende matemáticamente de la extracción de plusvalía y de la alienación de las mayorías. Tocqueville, sin ser marxista ni emplear la metodología dialéctica formal, llegó por pura intuición analítica a la misma gran contradicción que Marx colocaría en el centro de su crítica: que la democracia política, en la superestructura, no es más que una envoltura que enmascara el dominio absoluto de una clase dominante en la base material económica. Ambos comprendieron, desde sus respectivas experiencias en la realidad concreta, que cuando el capital se convierte en el gran ordenador de la vida social, la libertad del ciudadano común queda reducida a una mera abstracción jurídica. Un espejismo, donde se nos permite elegir quién nos gobierna, pero nunca quién posee la riqueza del país. Comprendido esto, la función real de la democracia burguesa queda al descubierto. Opera como un sofisticado dispositivo de anestesia y contención revolucionaria. Le otorga a las mayorías populares el ritual del voto, cada 4 o 6 años, para canalizar todo el malestar social hacia los cauces institucionales, evitando que la indignación se conforme en organización transformadora. Se le hace creer al ciudadano que, al cambiar de partido o de gobernante, está cambiando el rumbo del país, cuando en realidad la estructura profunda del poder económico permanece intacta, blindada contra la voluntad de las urnas. La democracia electoral se convierte así en la válvula de escape que permite a las élites ceder en lo accesorio para no perder jamás lo fundamental. Incluso cuando analizamos procesos de transformación profunda como el que vivimos en México con la Cuarta Transformación, es indispensable señalar sus límites estructurales desde una crítica dialéctica y honesta. Nadie puede negar la justa redistribución del ingreso, el combate a la pobreza y el respaldo popular masivo hacia este proyecto de nación. Sin embargo, la toma de decisiones estratégicas sigue estando atrapada en una arquitectura profundamente vertical y presidencialista. El pueblo es convocado entusiastamente para respaldar en las urnas o en las plazas las decisiones que se toman en la cúpula del Estado, pero no para ejercer el poder de manera directa, cotidiana e institucionalizada desde las bases. La democracia puramente electoral por sí misma no es la panacea de la emancipación popular. Es el marco de contención que las élites toleran porque adormece la verdadera potencia de la transformación social. Si la soberanía popular no logra fracturar la verticalidad del poder, corre el riesgo de convertirse en un simple espectador de su propio destino histórico. ¿Cuál es entonces el horizonte? ¿Aceptamos resignados el dictamen del gran capital y sus corporaciones tecnológicas que pretenden reducirnos a meros algoritmos y consumidores de la política? De ninguna manera. Frente a la trampa de la democracia burguesa y la amenaza del despotismo tecnocorporativo, el único salto cualitativo real de la humanidad es el retorno al poder de la Asamblea Popular. El horizonte de emancipación no está en perfeccionar la urna liberal, sino en recuperar los ejemplos históricos de autogobernanza, la Comuna de París de 1871, los soviets primigenios antes de su sofocación burocrática, o las comunidades indígenas de nuestra propia patria que deliberan en asamblea, y bajo un mandato imperativo. Ese es el verdadero poder del pueblo, una organización horizontal, donde no hay espacio para la intermediación de cúpulas partidistas, ni para el chantaje de falsas aristocracias financieras. Una asamblea donde todos, absolutamente todos, incluso los dueños del capital despojados de su privilegio oligárquico, se sientan en igualdad real a discutir, decidir y ejecutar el destino común. La democracia actual nos da la ilusión de decidir para que nada cambie. La Asamblea Popular nos devuelve el derecho inalienable de construir nuestra propia historia. Para el oligarca, su dinero es su único poder. Para nosotros, la organización colectiva y consciente es la única garantía real de soberanía. Desmontar el mito del un voto por persona es el primer paso para descolonizar nuestro pensamiento político. La verdadera democracia no se agota en la boleta depositada cada cierto tiempo. Se construye día a día en la fábrica, en el barrio, en la universidad y en la comunidad organizada. Romper la anestesia electoral es la tarea urgente de nuestro tiempo. Para profundizar en las categorías conceptuales y los autores que hemos abordado en este capítulo, les dejamos en la descripción de este video y en las notas de nuestra plataforma algunas de las obras fundamentales de Alexis de Tocqueville. En nombre de nuestro coordinador editorial,
de nuestro colectivo Libres, Justos y Dignos, de El Hijo del Ajolote en medios digitales, y de todo el equipo que hace posible esta plataforma de pensamiento crítico, agradezco enormemente su atención y su permanencia. Soy Eleazar Guerrero. Nos vemos en la próxima entrega de Voces. Hasta entonces. Voces. Columna de opinión política.